Hola, en este video vamos a ver cómo llevar a cabo un análisis de componentes principales en R. Vamos a partir del punto donde ya verificamos que las variables que vamos a estudiar, para las cuales vamos a calcular los componentes principales, tienen cierto grado de correlación, como hemos visto que este es uno de los supuestos que tenemos que hacer para llevar a cabo este análisis. Bueno, sabemos que hay varias funciones para calcular los componentes principales. Vamos a usar la función primcomp, que es una función nativa viene con R nativo. Y en la matriz SBNX vamos a recordar lo que tiene esa matriz, porque ahí tenemos nuestras variables que describen las dimensiones de los billetes del Banco Suizo. Este video se refiere al script que es con el nombre AM03-2-ACP-Swiss Banknotes, que tienen ya ustedes en Brightspace. Ya habíamos instalado los paquetes. Aquí suponemos que ya están todos los paquetes instalados. Como habíamos comentado, vamos a utilizar ggplot para las gráficas de correlación. Eso ya lo hicimos en un video anterior. Los paquetes facto extra para visualizar los componentes principales. Básicamente son los otros paquetes como ggcorplot y gggali los utilizamos en el video para generar las gráficas tanto de las correlaciones entre variables como esta gráfica que vemos aquí en la pantalla, que es la que generamos con la última que generamos en el video anterior, que nos muestra la distribución de las variables y nos demuestra también sus correlaciones, las correlaciones entre cada una de ellas. Recordemos que las variables son la longitud, la altura del lado izquierdo del billete, la altura del lado derecho del billete, la distancia entre el marco interior y la parte inferior del billete, la distancia entre el marco inferior y la distancia superior y el marco superior del billete y la parte superior del billete, y la distancia en la diagonal del billete. Esas son las variables que estamos analizando. En general es conveniente centrar y escalar las variables, ya que las unidades de medición impactan al método por la forma. Recuerden que el método depende de la matriz de varianzas y covarianzas de las variables consideradas. En este caso no vamos a hacerlo, ya que las unidades de medición son muy similares, ¿no? Todas son las medidas del billete en centímetros, son medidas muy similares. Entonces no vamos a centrar y escalar los datos. Vamos a utilizar la función primcomp para calcular los componentes principales para verificar las unidades, si las unidades están muy disparadas o no, podemos usar la función summary. Entonces voy a primero correr este comando. Y aquí vemos las dimensiones, cómo van de la longitud la altura del lado izquierdo, la altura del lado derecho, etc. No hay diferencias graves en las unidades de medida, por lo tanto no va a ser necesario centrar y escalar en este caso. Vamos a calcular los componentes principales con la función primcomp y como argumento usamos SBNX. Recordemos que SBNX es la matriz que contiene. Voy a hacerle aquí en la consola, le voy a decir SBNX, es la matriz que contiene las variables que estamos considerando. Aquí dejamos fuera este archivo de datos de los billetes del Banco Suizo, trae una variable adicional que es si el billete es falso o verdadero. Ahorita estamos hablando de aprendizaje no supervisado, entonces no vamos a considerar esa variable adicional, solamente vamos a trabajar con estas variables que son las diferentes medidas referentes del billete. Vamos entonces a calcular los componentes principales utilizando la función primcomp aplicada como argumento la matriz de donde tenemos nuestros datos. Los componentes principales vamos a calcular y vamos a poner el resultado en una estructura que se llama CP.
Esta estructura CP va a tener varios componentes. Uno es el componente que se llama SDEV, que son las desviaciones estándar de los componentes principales. Otro integrante de esta estructura de CP se llama loadings y es la matriz con las cargas de los componentes, es decir, es una matriz cuyas columnas son los eigenvectores. Este es un tipo de estructura especial, que es una estructura tipo loadings, así que conoce el tipo de estructura de este componente de CP que ya va a tener los componentes principales. Center es las medias que fueron centradas para centrar las variables. N.obs es el número de observaciones y scores es, si es verdadero, son los scores de los datos originales después de aplicar los componentes principales. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a darle names CP para ver estos nombres, son los que acabamos de escribir, que son los que tiene la estructura de CP. Hay la estructura de scale, que también viene aquí, y no la pusimos ahí en comentario atrás, me dice si cuando centramos y escalamos los datos, cuando lo hacemos me va a mostrar aquí qué factor de escalamiento utilizó para las diferentes variables. En este caso, si le damos CP scale, me dice 1 para todas las variables, porque no hicimos escalado de las variables. Si quiero ver las cargas, es decir, los eigenvectores, las cargas me dice para cada una de las variables, me dice, por ejemplo, para la longitud, cuál es la carga de esta variable en el componente 1, en el componente 2, en el componente 3, etc. Aquí vemos que hay algunos espacios en blanco. Estos espacios en blanco es porque la función para obtener los componentes principales, por default utiliza punto 1 como punto frontera para imprimir o no imprimir las cargas de las diferentes variables en los componentes principales. Aquí vemos cómo está la carga, es decir, qué tanto contribuye esta variable, que por ejemplo aquí la variable diagonal, la variable inner to lower son las que más contribuyen al componente 1, las variables diagonal, inner to upper, inner to lower son las que más contribuyen al componente 2, etc. Bueno, ahora vamos a continuar visualizando los resultados del cálculo de estos componentes principales. Para visualizar estos resultados vamos a utilizar las funciones del paquete facto extra, que tiene varias funciones para visualización. Una de las funciones que tiene es getEigenValue, que extrae los eigenvalores, las varianzas, los eigenvalores y las varianzas de los componentes principales. Para el paquete ya lo habíamos instalado, de hecho ya habíamos corrido la función de library, vamos a correrlo de nuevo. Y para desplegar los eigenvalores con sus porcentajes de la varianza explicada, utilizamos la función getEig de CP, que es la estructura donde tenemos los componentes principales. Entonces aquí, si se fijan, me está dando los eigenvalores con el porcentaje de varianza que cada uno explica y el porcentaje acumulado. Entonces el primer eigenvalor, que es el primer componente principal, aquí los llama DIM, cada una, el primer componente principal se conoce como DIM1, su eigenvalor es 2.98, la varianza que explica es el 66.75%, y el acumulado obviamente es el primer eigenvalor, 66.75. Si me voy al segundo eigenvalor, el segundo componente principal tiene un eigenvalor correspondiente de 0.93, explica el 20.8% de la varianza, y acumulado
ya sumado este 20.80 y algo más 66.75 me da el 87.56% de la varianza. Entonces con dos eigenvalores ya tengo el 87% de la varianza explicada. Como lo vimos en el video de la parte de teoría, cuando tengo un eigenvalor que es menor a 1, quiere decir que, cuando tengo una componente principal cuyo eigenvalor es menor que 1, eso me está diciendo que ese componente principal está explicando menos que una sola de las variables. Entonces, puede haber diferentes criterios para definir con cuántos componentes principales nos quedamos para los subsecuentes análisis. Uno de los criterios es que solamente consideramos componentes principales cuyo eigenvalor sea mayor o igual a 1, o la otra es que tantos componentes principales como para capturar un mínimo, por ejemplo, del 85% de la varianza. Entonces elegiríamos dos. Si quisiéramos elegir en base al tener cuando menos el 90% de la varianza explicada, entonces elegiríamos 3 componentes principales, ¿sí? Porque ya con 3 tengo 92.85% de la varianza explicada. Ahora, para visualizar los eigenvalores, podemos usar la función fvisEig de CP, fvisualization, de los eigenvalores de CP. Con los valores default me da esta gráfica que me indica el porcentaje de variabilidad que me explica cada componente principal. El primer componente me explica el 66.7%, el segundo componente el 20.8%, etc. Entonces, esta gráfica se llama la gráfica, en inglés se conoce como script plot, en español lo conocemos como gráfica de sedimentación. Y aquí se puede utilizar también como base para elegir cuántos componentes principales retenemos. Por ejemplo, aquí pudiera ser que ya, se fijan aquí, hay un decaimiento muy fuerte en la varianza explicada. Aquí ya es un poquito menos fuerte, aquí hay como un punto de inflexión por aquí. Entonces podríamos decidir en base a eso elegir dos componentes principales. O podríamos decir, ¿sabes qué? Voy a elegir 3 porque del 3 en adelante ya el incremento en varianza explicada se vuelve cada vez más pequeño. Está casi plana la curva aquí, ¿sí? Para efectos de lo que vamos a estar haciendo en este video, vamos a irnos con el criterio de cuando menos el 85% de varianza explicada y tomar los primeros dos componentes principales. Podemos también observar los resultados para las observaciones y los individuos. Aquí les puse la función con sus valores default. O sea, si corren esta función, estoy utilizando exactamente los valores default, entonces me va a dar exactamente la misma gráfica, ¿sí? Porque estoy utilizando los valores default, pero son cosas que ustedes pueden cambiar. Pueden cambiar el color, pueden cambiar el tipo, aquí le puse barra, pero pueden cambiarlo el tipo de gráfico con el geom de ggplot2. Pueden cambiar, aquí por default me lista hasta 10 componentes principales. En este caso obviamente solamente hay 6 porque hay 6 variables, entonces no puedo tener más. Pero si tuviéramos por ejemplo 50 variables, con el default me graficaría los primeros 10 componentes principales. Yo lo puedo cambiar obviamente, yo puedo decirle que nada más me liste los primeros 5 componentes principales, etc. Ahora, hay dos funciones, una que se llama getPCAInt y getPCAVAR, que extraen los resultados para observaciones y para individuos, para las observaciones o individuos, ¿sí? Cada observación puede ser un individuo, en este caso cada observación es un billete, o para las variables. Cuando tenemos muchos individuos, digamos, o muchas observaciones, esas gráficas para los individuos son difíciles de leer,
pero las que siempre son útiles son las gráficas para variables. Entonces vamos a extraer esa información, los resultados para las variables, y la vamos a llamar como var.cp. Entonces dentro de var.cp voy a obtener la información para las variables. Get PCA_var de CP, que es la estructura que tiene los componentes principales. Entonces, esa estructura que se llama var CP, si yo ejecuto esta instrucción para ver qué componentes tiene, me va a decir que tiene los componentes core, cos2 y contrib. ¿Sí? Vamos a ver qué es cada uno de ellos. Core son las coordenadas de las variables para generar la gráfica de las variables. Core son las correlaciones entre las variables y las dimensiones. Cos2 representa la calidad de representación de las variables en un mapa de factores y se calcula como el cuadrado de las coordenadas. En realidad cos2 viene, ¿por qué nos representa la calidad? Si ven ustedes en la presentación AM03 de componentes principales, en esa presentación vemos que el ángulo entre las variables originales x, y el componente principal yj, ese ángulo, si lo llamamos teta, el coseno de teta es la correlación, y lo que estamos la correlación entre xy y yj. xy son las variables originales, acuérdense, y yj son las componentes principales. Entonces, si la correlación es elevada, eso es una medida de la calidad de la representación de la variable en ese componente principal. Y lo que nos representa aquí cos2 son los cosenos al cuadrado, es decir, las correlaciones al cuadrado. La contrib es la contribución en porcentaje de las variables al componente principal y es en porcentaje el cos2 por 100 entre el total de cos2 del componente principal. Entonces vamos para ver la calidad de representación, hay varios desplegados. Uno puede ser con la biblioteca de CorePlot, vamos a ver la gráfica de correlaciones del componente cos2, que me mide la calidad, ¿sí? Y si vemos esa gráfica, aquí me está diciendo, por ejemplo, que la variable diagonal inner to lower tienen una alta correlación con el primer componente principal. Con el segundo componente principal, estas tres variables, diagonal, inner to upper, inner to lower, tienen correlación alrededor de 0.35, una cosa de esas, por ahí andan. Y los demás casi se ven en blanco. Otra forma para ver las variables con diferentes colores, usando el argumento, utilizando el cos2 como el color, para ver también en la misma gráfica la calidad de representación de las diferentes variables. Y aquí tenemos, esta es la gráfica que obtenemos con la función fbisPCA_var de los componentes principales, y estamos definiendo que el color esté dado por cos2, que es una variable que de nuevo nos mide la calidad de representación. Repel equal true, lo que hace este repel equal true es para evitar que los nombres de las variables se encimen uno sobre otro. Y vamos, en la gráfica, aquí podemos ver la gráfica, cos2, los colores más claros son valores más grandes de cos2, que es en realidad el cuadrado de las correlaciones. Entonces, a mayor valor, mayor calidad de representación. Es decir, las variables que están más cercanas al centro son las que menos contribuyen a la dimensión 1, que es el componente principal 1, y el componente principal 2. Entonces, aquí me dice cómo contribuyen a los dos componentes. Por ejemplo, aquí podemos ver claramente que la variable diagonal, la medida de la diagonal, contribuye fuertemente a la dimensión primer componente,
Sin embargo, en el segundo componente está tomando valores más pequeños. Y el color obviamente me dice qué tan buena es la calidad de representación. Si ahora aplico un diferente gradiente de colores, por default me da este gradiente de colores, de azul marino oscuro hasta azul clarito. Yo puedo cambiar eso y le puedo decir que utilice otro gradiente diferente de colores. ¿De dónde salen estos? Buscan en Google colores para ggplot. Y hay representaciones hexadecimales de los colores, o pueden utilizar los nombres de los colores. Aquí estoy diciéndole que el gradiente vaya de aquí para acá, de este color a este color, pasando por este. Entonces vamos a ver cómo se ven esos colores. Está yendo de este azulito a un rojo, pasando por el amarillo. Básicamente es lo que está pasando. Entonces podemos jugar con los colores para ver qué color, qué combinación o qué gradiente de colores nos da una mejor representación. También podemos cambiar la transparencia de los valores. Vamos a usarlo con la misma función fvis pese a var, pero aquí le vamos a decir que el color depende del coseno al cuadrado del cos 2. Pero que haya un cierto grado de transparencia también dependiendo del valor de cos2. Corremos esto, me va a dar una gráfica donde está utilizando el gradiente original y está también utilizando la transparencia en base al cos2. Y aquí me dice el grado de transparencia y aquí me da el color. Para ver las contribuciones de las variables, puedo utilizar el componente de contrib del objeto var.cp que tiene la información de las variables. Lo estoy redondeando a 2 dígitos y ahí estoy viendo la contribución de las diferentes variables a cada una de las dimensiones, a cada uno de los componentes principales. En las notas ustedes van a encontrar la interpretación de los eigenvectores como coeficientes de las variables originales para ver las variables transformadas. Aquí me está diciendo la contribución de cada una de las variables a los diferentes componentes principales. Como ven, esto es y ya lo habíamos visto, en el componente principal 1, las que más contribuyen son diagonal y la inner to lower, y en el componente 2 las que más contribuyen son diagonal, inner to upper y inner to lower. Podemos graficar también las correlaciones con la función corplot. Con la función corplot podemos graficar estas correlaciones y aquí obtengo una gráfica que me muestra las correlaciones, siendo los valores más oscuros donde tengo las contribuciones más fuertes, ¿no? Las contribuciones más fuertes, y el más clarito es las contribuciones más débiles, y vemos gráficamente qué variables son las que contribuyen al primer componente, al segundo componente, tercero, cuarto, etc. ¿Sí? También podemos utilizar la función fviscontrib del paquete facto extra para generar una gráfica de barras de las contribuciones, y podemos decidir de cada una de las variables obviamente, y podemos decidir mostrar solamente las principales. Por ejemplo, vamos ahorita a mostrar las variables que contribuyen a los dos primeros componentes. Entonces, para el primer componente, vemos con la función fviscontrib, contribución de los componentes de la estructura CP que tiene los componentes principales, y vamos a choice igual a var por las variables. Lo que quiero es la contribución de las diferentes variables, y en access identificamos qué componente principal quiero revisar. Entonces aquí estamos reviendo la contribución de las variables para el componente principal 1. Esta línea punteada es la línea donde andaría, si bajo el supuesto de que todas las variables
contribuyen de igual forma a cada uno de los componentes, entonces la contribución promedio sería esta, ¿sí? Entonces tenemos 6 variables, esto es alrededor de, cada una contribuiría alrededor de un sexto. Para ver las contribuciones al segundo componente principal, nada más cambio el access igual a 2, y entonces me da las contribuciones con la función la misma, fviscontrib, de cp, y aquí estoy cambiando access igual a 2, y me da las contribuciones de las variables al segundo componente, y esto es lo mismo que habíamos visto cuando vimos la gráfica de contribuciones contra cada uno de las dimensiones, de los componentes principales. Si quiero ver la contribución total a los primeros dos componentes, pues lo que puedo decirles es que quiero ver la contribución de mis componentes principales, de las variables, aquí estoy diciendo de las variables, a los componentes 1 a 2, del 1 al 2. Y ahí está la contribución de los componentes 1 al 2. De nuevo, las que resaltan aquí pues son las inner to lower y diagonal, que son las que más contribuyen a los dos componentes principales. La función fvispca byplot hace una gráfica de individuos y variables, ¿sí? Entonces vamos a ver individuos, acuérdense que son cada una de las observaciones. Como pueden ver, cuando tenemos muchísimas observaciones, no es tan útil este tipo de gráfica, porque está identificando cada uno de los billetes en este caso. Sin embargo, sí podemos ver que hay un agrupamiento de los puntos de los diferentes billetes. Cuando veamos la utilización de estos datos para el caso de clasificación, vamos a utilizar la variable de si el billete es falso o verdadero, y veremos que estos agrupamientos que tenemos responden a si el billete es verdadero o es legal o falso. Podemos utilizar el argumento call.int de la función fvispcaint para graficar las observaciones por grupos dependiendo si el billete es legal o falso. Aquí acuérdense que ya habíamos dejado fuera la variable si el billete es legal o falso. Pero en SVN, en el arreglo original, ahí teníamos todos los datos, ¿sí? Acuérdense que SVN, si veo la estructura de SVN counterfeit, me dice que es un entero, porque acuérdense que era 0 o 1, 1 si es falso, 0 si es legal. La tengo que convertir a factor para poder utilizarla para identificar el tipo de billete en esta gráfica. Entonces aquí la convierto con la función asFactor. Entonces SVN counterfeit la vuelvo factor. Y ahora puedo utilizar la función fvispcaint, ¿sí?, que tiene de los individuos. Le voy a decir que la geometría que utilice sea de puntos, para que muestre los puntos sin el texto, porque como ven el texto pues no me ayuda mucho, son muchas observaciones ahí. Le estamos diciendo también que el color de los individuos sea dependiendo si el billete es falso o verdadero. Add ellipses equal false, ahorita vamos a dejarlo así. Aquí puedo poner elipses de confianza, ¿sí? Y le pongo un título para la leyenda que diga genuino o falso. Entonces hago el P1, corro esta función primero, ¿sí?, y le pongo la gráfica en P1. Ahora imprimimos P1 y me da la gráfica. Como ven, el agrupamiento de puntos que habíamos visto corresponde a los billetes falsos o verdaderos. Aquí ya les puedo dar un hint de que esto puede ser útil a la hora de que queramos hacer clasificación, ¿sí? Ahorita no tenemos tantas variables, son 6 nada más variables originales, pero cuando tenemos cientos de variables originales puede ayudar el hacer un análisis de componentes principales antes de entrar en un esquema de clasificación. Aquí claramente los primeros dos componentes me separan muy bien los billetes falsos de los verdaderos.
Ahora vamos a recodificar, nada más para que en lugar de que salga 0 o 1 aquí, lo vamos a recodificar con la función recode. Esta función es una función de dplyr. Le voy a decir recode, esta variable, donde veas un 0 pon genuino y donde veas un 1 pon falso. Una vez que hago eso, si repito ahora mi gráfica, ahora la voy a repetir y voy a agregar elipses. Se fijan, acá usé add ellipses igual a false. Aquí voy a agregar elipses de confianza y aquí me va a decir así. Entonces ahí me está agregando las elipses y aquí en las etiquetas me pone ya en lugar de 0, pone genuino y falso. ¿Sí? Ahora, en el caso de los datos de los billetes del Swiss Bank Notes, recuerden que SBN es el SBN es donde tenemos los datos originales. Ahora voy a tomar todas las columnas y voy a tomar los datos del 1 al 10 y del 101 al 110. Vamos a hacer, ahora sí voy a hacer ahora voy a utilizar una función de predicción en base a los componentes principales. Estos los estoy tomando de los datos que ya tengo y quiero hacer una predicción en base a componentes principales. ¿Qué va a pasar aquí? Esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Podemos utilizar los componentes principales para transformar nuestras variables iniciales y predecir para nuevos datos, ¿sí? Para estos que no son nuevos, ya los utilizamos ahorita, para predecir si son genuinos o falsos. Entonces aquí le digo pred igual a construye un data frame con la predicción predict CP SBN new. Esta parte no está incluida en este primer examen, nada más una muestra de lo que se puede hacer. Y aquí le di el predict counterfeit genuino, le puse la etiqueta genuino, y counterfeit del 11 al 20 falso. Y aquí tengo ya lo que agregamos. Tenemos el componente 1, ya no son las variables originales, son los 6 componentes. Y tengo una variable de predicción que agregué aquí, que es el counterfeit, si es verdadero o falso. Y ahora vamos a hacer una gráfica P2, que le estamos llamando aquí P2, donde estoy utilizando geonPoint, es la gráfica P1 que ya teníamos, pero estamos agregando los puntos que acabamos de predecir. A esos puntos les puse shape igual 4 y size igual 6. Entonces aquí esos puntos que estamos haciendo la predicción en base a los componentes principales están marcados aquí con crucecitas más grandes que los puntos. Obviamente están coincidiendo aquí con los puntos porque no tomé datos nuevos, solamente tomé datos de los que ya tenía existentes. Bueno, con esto terminamos esta revisión de componentes principales con las funciones nativa de R para calcularlos y con las funciones de visualización de factor extra. De nuevo, esta parte aquí de predicción, vamos a hablar más de esta parte más adelante en el curso. Ahorita es nada más para ilustración, pero definitivamente esta parte no viene en el examen. Con esto terminamos el repaso de cómo hacer análisis de componentes principales en R. Gracias.